Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Saludos desde Los Ángeles. Súper, súper, hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas Eh, gracias. gracias por esperarme. Ya estuve ahí con algunos problemas para llegar a la casa, entonces venía ahí como en el transporte y le escribí, ya que me dirán los 10 minutos, por eso la demora. Ya les pido disculpas por eso. Ya, respecto a la clase de hoy, vamos a revisar, va a ser una clase corta en general, ya porque vamos a revisar los contenidos que nos quedan pendientes de el HTTP, que es el test que estábamos viendo la semana pasada, y que son principalmente el tema de, bueno, las características del árbol y de la persona, ya porque la casa la alcanzamos a revisar, si mal no recuerdo. Ya igual ustedes recuérdenme si es que no fue así, pero creo que con ambas secciones alcanzamos a ver casa, al menos completa. Después de eso les voy a mostrar la prueba, ya la modalidad de la segunda evaluación. Y hoy día vamos a terminar antes, ya yo creo que iremos a estar conectados unos 30 40 minutos máximo, porque en realidad creo que son demasiados contenidos para la prueba. Entonces, si les empezaba a mandar, ay, si les empezaba a pasar materia nueva hoy, creo que podría ser un poquito contraproducente. Ya entonces se podría prestar ahí un poco para confusión. Entonces, nada, voy a explicarles lo que nos queda pendiente de contenido. Les muestro la evaluación y obviamente ahí si tienen dudas, comentarios o cualquier cosa que no se entienda, lo revisamos, ¿ya? Lo otro, nosotros no tenemos clases ni el próximo miércoles ni el miércoles subsiguiente. Vamos a estar 2 miércoles sin clase. La indicación desde jefatura de carrera fue que los profes elaboráramos cápsulas, ¿ya? Entonces, les voy a ir subiendo material durante esas 2 semanas. Ya no sé si las 2 semanas de corrido quizá o semana cuando corresponda. Ahí tengo que ir revisándolo como respecto a cómo ande con los tiempos. Pero eso, ya, igual la evaluación yo se la estoy presentando hoy día y les voy a dar a hacerla hasta el 27 de diciembre, ya considerando que obviamente, claro, el día del 25 va a ser feriado, el 24 pueden que estén como complicados por obviamente la víspera de Navidad, entonces lo vamos a dejar hasta el 27, ¿ya? Eso, también va a ser una prueba, las mismas características de la vez pasada, puede ser en grupo, ¿ya? Es una prueba de aplicación, bueno, ahí se las voy a mostrar, pues ya para que le adelanto más. Así que eso. Nada, no sé si les parece que lo hagamos así, que esta clase dure un poquito menos, o preferirían como que empecemos a revisar contenidos nuevos. Igual como que obviamente les doy la posibilidad de que lo conversemos, digamos, pero creo que lo más óptimo sería revisar lo que nos queda y, entre comillas, el tiempo extra que les quede de esta clase, nada, lo pueden utilizar para empezar a trabajar con su grupo o empezar a pensar la lógica de la prueba, ¿ya? Claudio, dígame. Hola, profesor. ¿La evaluación va a estar subida hoy día o Sí, lo- hoy. hoy día? Sí. Mire, me falta solamente agregar la pregunta del HTTP, porque quiero terminar de revisarlo con usted para ver qué Mm. concretamente les voy a preguntar dependiendo de qué tan claro quede. El resto está todo listo ya, o sea, es una pregunta de grafismo infantil que vimos todo el garabateo, no sé si se acuerdan. Una de eso, una de persona bajo la lluvia, una pregunta de el test de la familia y una pregunta de HTTP. Ya, eso es la prueba. Entonces me falta construir la de HTTP y estaríamos listos para yo poder subirles la evaluación. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. Álvaro, Profesor, agradecer que nos va a entregar la evaluación, ¿cierto? Para poder empezar a trabajarla, porque esto es entretenido hacerlo en grupo. De verdad, o sea, vemos conclusiones, compartimos, oye, esto sí, esto no. Entonces se torna grato hacer una evaluación grupal con respecto a esto, porque siempre tres cabezas van a pensar mejor que una, y aunque sean dos. Y sí, si una claro, cabeza puede hacerlo, claro, también va a llegar a sus conclusiones, pero es rico hacer como una clínica, una reunión clínica de esto, entonces tiene como ese aire y se genial. agradece. El, entonces la subiría hoy día al término de la clase. Exacto, sí, terminando la Perfecto. clase, como les digo, vamos a tomarnos poquito tiempo porque es lo que me queda pendiente de la clase pasada. Me tomaré unos 5 o 10 minutos para pensar la pregunta del HTTP, que la tengo pensada, pero tengo que obviamente buscar el test y todo el tema. Y le subo la prueba, ¿ya? Y mientras les explico la pregunta uno 2 y 3 me faltaría la 4 que entre comillas es la que se van a encontrar más de sorpresa, pero en el fondo el concepto del mismo ahí cuando les lea la pregunta me van a entender a qué me refiero. Y también agradecer que dentro de cuando nos muestre la evaluación nos va a dar como las directrices, cómo orientarnos, y eso también se agradece. Gracias, profesor. No, a usted, gracias por el feedback, ya siempre para mí importante. Y claro,
este ramo mucha aplicación, entonces vamos a usar dibujos como reales, entre comillas, algunos ahí entre comillas, uno lo saqué de la PPT que revisamos, entonces está en la grabación, en el análisis que hicimos, entonces entre comillas es una pregunta más comodín, y los otros, claro, son dibujos y test que están disponibles y que obviamente ustedes van a poder analizar, y es un poco la idea de que sean grupo, como dice usted, o sea, si llegan a conclusiones distintas, reflexiones distintas, son lo más valioso, digamos. Se me apagó la cámara. Es lo más valioso y es un poco enriquecedor al final, como esta instancia, como dice usted, de compartir con otros un tema de perspectivas, como tal como vimos, igual es un tema bien subjetivo, entonces tiene mucho de este elemento, ¿ya? De hecho, puede que agregue una quinta pregunta que tenga que ver con eso, ya como quizás con ventajas y desventajas que ustedes puedan identificar. Ya me acabo de acordar que también quería agregar algo así. Espérame que lo voy a anotar, porque esto, ya. Entonces, les voy a compartir. Denme un segundito. ¿Me recuerdan la casa, la parte de la casa del HTP, la vimos entera? ¿Recuerdan que la hayamos revisado completa o no alcanzamos a terminarla? Les voy a Habló mostrar de hasta las dónde. paredes, habló de las transparencias de la casa, si es que la casa mostraba un comedor, cuando se le preguntaba, el Hablamos de los techo, senderos, ¿cierto? creo Los, que de piso, creo que de piso. La chimenea, sí, Carla tiene razón, hablamos de la chimenea, la orientación del humo, si la izquierda, a la derecha, ya, si era una regresión o era una mirada a futuro de su aquí quedamos problemática. entonces. Aquí quedamos, claro, me faltó esto la perspectiva y creo que me faltaron los accesorios. Debe ser las dos cosas que nos quedaron pendientes de la casa. Sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces les empiezo a explicar eso, ¿ya? De la casa nos quedó pendiente el tema de la perspectiva. A ver, la perspectiva me costó un poquito porque con la otra sección alcancé a pasarle estas dos láminas distintas. Ya, ¿a qué me refiero con perspectiva? Y les voy a buscar mejor imágenes. Eh, dibujo. La perspectiva se refiere a cuando yo tengo un dibujo, desde dónde lo estoy viendo, ¿ya? Y en general es algo que uno suele no tener tanto en consideración porque la mayoría de las personas dibuja de frente, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo le estoy dibujando esto, por ejemplo, ya que fue lo que utilizamos como ejemplo en la clase pasada, esto yo lo estoy viendo desde frente, ¿cierto? O sea, se ve desde acá. Tiene esta perspectiva. Entonces, en el fondo, lo que yo veo de la imagen es lo que está acá, en este plano. Entonces, yo lo puedo ver de frente, digamos, aquí habría transparencia porque yo veo a la persona dentro de la casa. Entonces, obviamente, es un elemento a destacar. Entonces, las perspectivas van a tener que ver harto con el lugar desde donde esté dibujado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hay una perspectiva lejana, es decir, ya, digamos que este es el dibujo. Entonces, yo aquí hago un camino, hago un camino, hago un camino, y la casa aparece aquí al fondo. ¿Ya? Aparece aquí al fondo. Entonces, a eso me refiero con perspectiva lejana, con que yo no estoy usando el primer plano de la imagen, sino que estoy usando casi el plano final o en perspectiva lo que está más lejano del plano central. Y a eso se refiere a una perspectiva lejana. ¿De qué es indicador esa perspectiva lejana? En general tiene que ver con un tema de evasividad, ¿ya? O un tema de aislamiento que tiene que ver con que, como la casa tiene que ver con estos aspectos psicológicos personales, con no querer ser visto por el otro, ya como con esta figura del terapeuta, como esta resistencia al análisis. Ya eso es lo que marca un poco la perspectiva lejana, ya en los dibujos. Entonces, déjenme buscarles un segundito. Profesor, ¿y no puede ser tampoco como una forma de rechazo o también evasión, digamos, al entorno próximo? Cuando digo entorno Sí, próximo a la familia o al hogar. sí, el tema es que la casa en general, Claudio, tiene que ver más con el mundo interno, como con uno. La casa es una Mm, representación de uno. ¿Se ve la imagen, cierto? sí, profesor. Ya, entonces supongamos que acá en vez de haber edificios, no sé, tengamos un patio, el mismo sendero, y que la casa que yo dibujo es la de acá. Entonces, si se fijan en perspectiva, está súper lejana. Entonces, claro, puede ser lo que dice usted, Claudio, ya tiene harto sentido, pero por lo general la casa como es representación del mundo interno es más que nada esta falta de adherencia al proceso terapéutico, ya intentar evitar lo máximo posible que el otro tenga algún tipo de acercamiento a lo que tiene que ver con mi mundo interno. Ya entonces es un poco a lo que se refiere este dibujo en perspectiva lejana.
¿ya? Les voy a mostrar la otro ejemplo. Ya, el ojo de pájaro. El ojo de pájaro es un dibujo visto como dron desde arriba, ¿ya? Al tiro les muestro una imagen. Ese es un dibujo ojo de pájaro, ¿ya? Entonces, este tipo de dibujos marcan mucho un sentimiento de superioridad, porque en el fondo, insisto, la casa tiene que ver con esta representación del mundo interno, por lo tanto, si está vista desde arriba, es como una especie de mirada omnipotente de mi propia subjetividad, ya una percepción medio omnipotente de mi propia subjetividad. Por eso está visto desde arriba. ¿Ya? Entonces, si se fijan, claro, lo que yo vería en estos edificios tiene que ver con la azotea. Ya veo la parte superior, porque el dibujo está construido de esa forma. Ya eso es lo que se entiende como ojo de pájaro. ¿Ya? Y el ojo de gusano es que está visto desde abajo. Aquí lo les muestro. Mm, Profe, ¿y le dígame. ha tocado ver a alguien que le haga ese dibujo? Sí, sobre todo el ojo de águila, el que es desde arriba, mucho, porque esta cuestión del afán de superioridad o los elementos más narcisos, cuando hay una persona que los tiene muy evidentes, son cosas que en general destacan harto, ya que son como bien notorios y se les escapa harto en las pruebas gráficas o en las proyectivas. El ojo de gusano, que es el que les voy a mostrar ahora, espérenme, ya, el ojo de gusano. La verdad es que no está tanto como un ojo de gusano, pero tiene que ver con que yo veo el dibujo desde abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una casa, es como que viese el interior de la casa, pero no desde la transparencia de las paredes, sino que desde la transparencia del suelo, ¿ya? Por eso no hay ejemplos, porque en Ah, general es rarísimo que alguien dibuje así. Es como que yo le muestro una casa, pero le dibuje el interior de una casa y vista desde abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues esta figura humana está vista desde abajo, ¿ya? No sé si yo sé, Álvaro me ha comentado hartas veces el tema del anime y de los mangas, pero como cuando hacen estos primerísimos planos a los protagonistas y se les ve como, entre comillas, desde la papada hacia arriba y como que marca los globos oculares harto, como para que el ojo se vea más grande. Es el ojo gusano, ya cuando la cámara ah, viene de abajo hacia arriba. Entonces, el ojo de gusano está bien asociado a sentimientos de inferioridad o de desvalorización. Ya entonces todo lo contrario, si está visto desde arriba, esta sensación de omnipotencia, si está visto desde abajo, esta sensación más de inferioridad. ¿Ya? Ya, la visión desde atrás, que les voy a mostrar ahora, ya entonces los puedo dibujar yo. El visto desde atrás sería, por ejemplo, que yo dibuje una casa de la siguiente forma. Voy a intentar que me quede. eh, Entonces, si se fijan, bueno, no me quedó tan bonito, pero el concepto es que la puerta de la casa está al otro lado. Ya, si se fijan, la puerta de una casa tiene que estar mirando hacia acá. Ya, o la casa debiese estar orientada o de esta forma, ya que es la clásica, que estoy yo viendo la casa desde el frente, ¿ya? O sea, esta casa está mirando hacia acá, o alguien me podría decir, profe, está vista desde el lateral, ya como desde la izquierda. La mayoría de las casas es así. ¿Qué pasa cuando están en lateral en el sentido de que o están vistas desde atrás o están vistas desde el lateral, pero no en el sentido de que yo veo la puerta, sino que la puerta está por el otro lado? Ya, o sea, esto es desde atrás. ¿Cómo sería desde el lateral? Sería algo así. Mm, acá está, ahora sí. Ya desde el lateral sería que la puerta de la casa pudiésemos ubicarla quizás acá atrás, ¿ya? Que también podría ser visto desde atrás, o en el lateral de acá, pero nunca en el frontis, porque una puerta va acá, por lo general. Y a la puerta de una casa debe ir adelante, no a los lados. O sea, ¿a qué se refiere la perspectiva en esta parte de la visión lateral o desde atrás? Es el punto de acceso a la casa. Entonces, claro, por lo general en ambos casos marca ya una cuestión más oposicionista,
¿Por qué? Porque para yo entrar a una casa, yo no puedo entrar desde, no sé, pues desde la parte de atrás de una casa, ¿ya? No puedo entrar desde el techo, no puedo entrar desde el suelo, no puedo entrar por atrás, ni tampoco puedo entrar por el lateral. En este caso tendría que entrar por atrás, porque la puerta está ubicada atrás. Entonces, siempre que el perfil o la perspectiva no sea de frente, ya como yo les decía, una casita así, ya, o mucha gente que la dibuja así, porque en este tipo de dibujo igual está de costado, si se fijan, es un perfil. El tema es que en muchas casas gente la dibuja de esta manera, ya como más por un concepto medio caricaturesco, pero por lo general una casa debería estar constituida de frente, así la casa, ¿ya? La mayoría de las casas en el test del HTP son así, no tienen estas perspectivas raras o estas visiones desde arriba o desde abajo o desde los costados o con transparencia, ¿ya? Entonces la perspectiva va a ser bien importante a la hora de analizar la casa, ¿ya? Eh, ya, los accesorios, ¿ya? Mucha gente dibuja las casas con una especie de accesorio previo y la mayoría tiene que ver con senderos, ¿ya? Entonces, en general, claro, cuando yo tengo senderos de este estilo, ya como para llegar a la casa, que están bien ubicados y son proporcionados respecto al tamaño de la casa, eso habla de que hay un control moderado y en general hay un tacto social, es decir, entre comillas, estoy haciendo un caminito previo para lo que sería el ingreso a mi mundo interior, pues, porque eso es lo que representa la casa, ¿cierto? Entonces, yo estoy habilitándole un camino que obviamente es una distancia sana que yo marco entre lo que está fuera y lo que está dentro, por lo tanto, un sendero en general es normal, ¿ya? Ahora, si yo tengo un sendero tortuoso, dificultoso, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, que el sendero para llegar a mi casa fuera algo así. Ah, laberinto. Claro, tipo laberíntico, o también hay gente que los dibuja con púas, por ejemplo, ¿ya? O que aquí se haya, no sé, se cayó un árbol. Hay un árbol que me impide el paso. Entonces, senderos tortuosos o que se angosten excesivamente tienen que ver con la falta de accesibilidad. Y ahí eso habla un poco de o que soy una persona poco accesible, nuevamente como que no quiero que nadie ingrese a ese mundo interno, o en general tengo una lentitud o cierto rechazo a establecer relaciones sociales. Ya por lo mismo, porque el sendero marca el camino de entrada a este mundo interno. Por lo tanto, si es un sendero que está dificultado, va a tener que ver con ese aspecto, ¿ya? Lo mismo los cercos, pues hay gente que dibuja los senderos, puede ser un sendero proporcionado y recto, digamos, ¿ya? O en realidad más que este recto, lo importante es que sea un sendero y que se note que tiene acceso. Entonces, hay gente que acá puede poner cerco, ¿ya? O vallas, o una especie de valla. Entonces, justamente lo simbólico es que para entrar a su mundo interno, para tener contacto con ese... ¿Por qué la casa es el mundo interno? Porque el hogar es como el lugar más personal de alguien, pues, o sea, nuestro hogar, por eso nosotros hablamos de que nuestra casa es como nuestro refugio, ¿cierto? Donde está nuestro afecto. Entonces, el camino hacia la casa es muy simbólico respecto a qué características tenga, ¿ya? Y eso era lo que nos queda pendiente respecto a la casa, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema del árbol, ¿ya? Si la casa representaba el mundo interno desde el punto de vista afectivo, el árbol va a tener que ver con la imagen más corporal, ya más de la autoestima, más del concepto de sí mismo, ¿ya? Está asociada a sentimientos más básicos y duraderos que son menos susceptibles de cambio en el retest. O sea, si yo volviese a aplicar este test, el árbol generalmente tiene las mismas características, ¿ya? El árbol también nos da cuenta de la presencia de rasgos más o menos conflictivos, nos puede hacer una apreciación global de cómo se percibe la persona, justamente ya una lógica más armoniosa, más disarmónica, más de calma, más de inquietud, más de carencia, más de abundancia, ¿ya? En el árbol aparecen sentimientos que son más perturbadores y quizás menos aceptados comúnmente, o sea, en el árbol es donde más pueden haber elementos inconscientes, ya como, entre comillas, no tan elaborados o no tan vistos de manera consciente, ¿ya? Nuevamente, la historia vital, pero surgimiento inconsciente de la autoimagen, ¿ya? Entonces, ahí bueno, ahí vamos a ir viendo a qué me refiero con esto. ¿Ya? Ya, entonces, el tronco tiene que ver con la sensación de la persona respecto a su poder, ya a su poder, a su fuerza. Entonces, vamos a ir en la línea de la autoestima. El ego o el narcisismo, que en general está bien como problematizado, es algo que todos los seres humanos necesitamos, pues necesitamos sostener nuestra experiencia subjetiva en un sentimiento de aceptación, ya de sentirse fuerte, de sentirse importante, ¿cierto? Entonces, el tronco marca mucho eso, ¿ya? El reforzamiento de un tronco va a ser un indicador de compensar el temor a la fragilidad o a la difusión. Aquí se refiere a la difusión, a que esa autoimagen que yo tengo de mí mismo se vea superpuesta, por ejemplo, por la perspectiva que tenga el resto respecto a mi imagen. Ya entonces son personas que quizás
son más endebles frente a la posibilidad de que un otro modifique esa imagen que tiene de sí mismo. Ya hay gente que es más propensa a sufrir problemas de autoestima, ¿ya? ¿Qué sería un tronco reforzado? Bueno, por ejemplo, que yo haga el tronco, ¿ya? Y le haga una segunda vuelta de tronco, ¿ya? Entre medio. Entonces, un tronco, entre comillas, quizás excesivamente robusto para lo que después va a terminar siendo una copa de árbol, quizás no tan pronunciada, ¿ya? Entonces puede ser un árbol pequeñito, Ah, ¿ya? Entonces, ah, si todo esto es el tronco, es un tronco, entre comillas, que está sobrecompensado, porque en el fondo, con esta disposición de hoja, no es que este tronco se va a caer, entonces tiene harto también de sentido común, ¿ya? Porque por lo general la gente lo que dibuja de árbol son como árboles tradicionales de dibujo, ya, o sea, son esto, o sea, un arbolito así. ¿Ya? Ahí, bueno, todos varían un poco en las ramas, las raíces, pero el común de árboles está dibujado así, ¿ya? Si alguien dibujara, por ejemplo, una araucaria, una palmera, qué sé yo, gigantesca, todo ese tipo de cosas son un poco sobrecompensaciones, porque es una autoimagen demasiado elevada, pero que en el fondo sería una imagen más bien falseada, ya más que la presencia de elementos narcisistas, por ejemplo, muy destacable, ya es como la necesidad inconsciente de mantener lo más estable y firme esa imagen, ¿ya? Por el contrario, líneas débiles o entrecortadas habla de un temor a un colapso más inminente, ¿ya? O sea, cualquier persona viene, toca el tronco de mi árbol y lo rompe. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, un árbol frágil? Que yo en vez de un árbol así con tronco dibujara esto, no sé, digamos que un, un arbolito así como con estructura así más entre comillas, de líneas suaves, de trazos suaves, ¿ya? O un árbol más en la lógica, un bonsai, por ejemplo, ¿ya? O un arbusto chiquitito. Entonces, esas líneas débiles, entrecortadas o troncos que se vean más débiles, tiene que ver con ese temor de colapso. Uno es una sobrecompensación y el otro es un temor de colapso. Y por lo tanto, la presencia del tronco es mucho más delicada en su grafía, ¿ya? profe, en Digamos, relación a eso mismo, solo para quedar clarito con la materia, sí. y puede ser la duda de otro compañero igual. Claro, si la persona me dice, ya yo le digo, dibújame un árbol, Mm, y esta persona me hace un bonsai, por ejemplo, mm, yo lo debo tomar desde la perspectiva, claro, que usted me indica, o debo también ser responsable y decir, ya, este dibujo que usted me acaba de representar en la hoja, ¿es lo que usted representó en su cabeza y me dibujó, en su mente y me dibujó? O no, en realidad yo me vi una imagen y la representé acá. Desde esa perspectiva, ¿con qué me quedo? ¿Que él objetivamente quiso representar algo sin mayor mm, significancia? ¿O es en la segunda instancia que, pese a eso, el árbol manda desde lo implícito? Que usted me explica. mm. No, o sea, ahí va a mandar entre comillas el relato, ya aunque lo que les decía entre comillas en las clases, las pruebas gráficas siempre se contrastan con relatos, pues ya van a tener que ver con la presencia de otro elemento. Entonces, si yo veo que hay una sobrecompensación, por ejemplo, en la entrevista, que puede ser una persona que todo el tiempo intenta destacarme como sus aspectos positivos o como sus competencias, entre comillas, claro, pese a que me diga que es un árbol que, no sé, es de un dibujo animado, es de una serie, es de lo que sea, si el tronco tiene esta sobrecompensación, que a lo mejor yo también observé en la entrevista, puede ser un antecedente extra. Ahora, si este tipo de árbol no me encaja en nada con la persona que yo conocí, ahí yo podría pensar, claro, que lo que prima siempre es esta instancia de entrevista, estas otras instancias de anamnesis, por ejemplo, de historia vital, ya no, lo que siempre hablamos, o sea, esta cuestión es muy subjetiva y va a tener que ver mucho con lo que el paciente me pueda relatar al respecto. Entonces, en ese sentido, ¿qué pesa más? Probablemente el relato, aunque igual van a haber personas que si yo le pregunto a lo mejor en lo concreto por qué un bonsai o le doy a entender que ese dibujo no está tan bien hecho, inmediatamente va a intentar justificarlo de alguna parte. Por eso es Ahí importante está. interrogar más genéricamente, ya así como, qué sé yo, en general el árbol, la casa y la persona no se preguntan tantas cosas, ya, pero yo podría preguntarle como, cuéntame un poco de este árbol, más que decirle, ¿y por qué dibujó un bonsai? ¿Se entiende? Porque ahí el paciente puede captar, entre comillas, la lógica de que está mal su dibujo. Entonces ahí me va a poder me intentar justificar, no, es que fue lo primero que se me ocurrió, o es que anoche estaba viendo una Ah, serie y salió un bonsai, ¿se entiende? Entonces, al final la interrogación o lo que yo pueda averiguar extra, digamos, va a tener más valor en sí que el dibujo, ya siempre. Pero el dibujo a la vez
puede estar manifestando elementos inconscientes que la persona intenta ocultar, porque igual hay cosas que son bien evidentes, porque no sé, yo puedo buscar en internet, ¿qué representa la casa en el HTTP? Ya tiene que ver con la autoimagen y todo el tema. Entonces yo no voy a dibujar una casa que parezca un búnker, po, sin puertas, sin ventanas, porque entre comillas voy a entender que, claro, probablemente las puertas y la ventana tienen que ver con la apertura a la experiencia con otro. Y ahí no necesito ser psicólogo para entender eso, es un tema de sentido común. Lo mismo el tronco. Si el tronco representa el yo corporal, probablemente si dibujo un árbol gigantesco se va a notar mucho que es una sobrecompensación, porque yo me veo así como un árbol, así como súper imponente. Ahora, si dibujo un árbol chiquitito, claro, mi autoimagen está asociada con un árbol chiquitito. Entonces, esos aspectos en general son como bien manipulables. Entonces, la gente los tiene relativamente claros y son cosas bien obvias. Entonces, cuando aparecen de forma inconsciente, lo más probable es que tengan algún tipo de valor, aunque puede ser que no, puede que sea azaroso, como usted dice. A lo mejor justo esa persona se dedica a cultivar bonsai. A lo mejor tiene un fico en la casa, a lo mejor tiene un gomero, a lo mejor tiene, no sé, po, qué sé yo, lo que sea, ¿ya? Aunque igual, lo que siempre hablamos, un árbol es un árbol, no es un arbusto. Entonces, si alguien, por ejemplo, me dibuja un arbusto a ras de piso, es un elemento súper oposicionista, porque yo le estoy pidiendo un árbol, eso no es un árbol, es un arbusto. Entonces usted me podría argumentar, profe, no sé, ya, una palmera es un árbol, sí, po, la palmera es un árbol, ¿ya? El plátano oriental es un árbol, el sauce llorón es un árbol raro, en general la gente no va a dibujar un sauce llorón, porque tiene una estructura bien particular el sauce llorón. Pero yo le compro que es un árbol, pero un arbusto no un árbol, ¿ya? Sí, Y un bonsai tampoco un árbol, en general. no. O sea, no debiese alguien dibujarme un... Lo mismo que les decía de la casa. Una casa es una casa. Y sobre todo aquí en Chile que, aunque en realidad, por ejemplo, en Estados, no sé, en lo anglo es house y apartment, que es como tenemos la casa y el departamento, que es lo mismo. O sea, creo que en ningún idioma casi departamento significa lo mismo. Pero ya, digamos que en algún idioma sí y ahí no nos vamos a meter. Pero en español, casa es una casa. Es esto. Ya, casa no es Sí, departamento. Ahora, distinto sería que, por ejemplo, usar el concepto hogar. Dibújeme su hogar, ya, porque hogar, culturalmente y en general la palabra, claro, habla del lugar donde uno se siente como más cómodo, tiene un montón de simbolismo asociado y además es el lugar donde uno vive, ya que puede ser departamento o casa. Entonces, con el árbol ocurre lo mismo. O sea, si yo estoy pidiendo un árbol y alguien me dibuja un bonsai, es una cuestión súper oposicionista porque yo le estoy pidiendo un árbol. Ya lo mismo, si yo pido una casa y me dibujan un edificio, yo le estoy pidiendo una casa, no un edificio. Entonces, pensémoslo para una entrevista de trabajo, que puede que tenga más consecuencias que en la clínica, porque en la clínica yo lo voy a trabajar con mi paciente a lo mejor, pero no le implica nada a él, pues no es como que yo lo voy a dejar de atender. Pero para una pega, si el reclutador me está pidiendo una casa y yo dibujo un edificio, le estoy porfiando en la instancia recién de conocer. Entonces imagínense lo que yo podría pensar de ese trabajador a largo plazo, po. Claro, no me va a pescar ninguna consigna, va a hacer lo que se le ocurra nomás. Ya, podría hipotetizarlo. Ya, obviamente tengo que contrastarlo con la entrevista. Pero es un poco la idea. Ya, como gracias, profe. Sí, de nada, amárrense siempre las consignas, ya, porque son súper concretas. De hecho, piensen que las pruebas gráficas son para niños. Entonces, un niño sabe lo que es un árbol. O sea, ni siquiera el niño va a apelar a dibujar una planta, por ejemplo, un arbusto. Lo mismo en edificio. Es muy raro que un niño no siga las consignas. Ya, y eso que son reoposicionistas los niños. Pero como es tan claro y tan evidente, es extraño. Ya pasa muy poquitas veces. Ya. Entonces, ¿qué son las ramas? Las ramas en un árbol son el método de contacto con el medio. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Cuando yo dibujo un árbol, las ramas, ya que son estos copitas que yo estoy dibujando, o que pueden ser como típicas ramas más de un árbol de otoño, quizá, o el mismo sauce llorón que tiene como esta especie de ramificaciones. Las ramas son los brazos. Inconscientemente representan los brazos de las personas, ya que es lo que uno hace con los brazos y con en general es una extensión del cuerpo, ya es con lo que uno toca, con lo que uno se contacta, se vincula con otro, sostiene un montón de cuestiones. Los brazos son la relación con el mundo exterior, ¿ya? Entonces, las ramas van a representar eso, ¿ya? Entonces, ramas altas y angostas, ya puede tener que ver con un elemento de refugio en la fantasía, porque sería el equivalente a que yo piense a qué me refiero con altas y angostas. Claro, ramas de este estilo. Y hay gente que dibuja árboles así. Yo lo pienso como una lógica media de volcán en erupción, ya, pero un árbol con las copas así es el representativo de una persona que tiene refugio más bien en la fantasía, porque cuando las ramas son muy altas, muy angostas, ¿hacia dónde están orientadas? Hacia el cielo, ¿ya? Y lo que siempre hablamos, en los dibujos, el suelo es realidad
y el cielo es fantasía. Por lo tanto, si un árbol tiene las ramas orientadas hacia el cielo, habla de una persona que en general va a tender a refugiarse más en elementos fantasiosos. Ya puedo pensar en una persona más creativa que en una persona más bien realista, ¿ya? Por el contrario, las ramas más hacia afuera, ya que es como, de hecho, si no sé, pues yo justo aquí frente a la casa tengo un plátano oriental. Entonces, yo observo que es así. Tiene ramas así, tiene otras ramas por acá. Va a tener algunas hacia arriba, pero son algunas. Pero en general, un árbol tiene estas características, ¿ya? ¿Qué habla la rama hacia afuera? Bueno, si el contrario de tener los brazos orientados hacia el cielo, buscando el cielo justamente, esta lógica más fantasiosa, hacia los lados, ¿qué hacia los lados? No sé, pues, uno abraza de esa manera, uno acoge al otro, ¿ya? Es una representación simbólica de la búsqueda de contacto con un otro, ¿ya? Contacto humano, contacto de comunicación, digamos, los brazos, ¿ya? De hecho, como dice el dicho, o sea, te espero con los brazos abiertos, te recibo con los brazos abiertos, ¿ya? O sea, los brazos tienen que ver con ese contacto exterior y las ramas representan eso, ¿ya? Para que vean que esta cuestión es bien obvia en varios aspectos. Las raíces, ¿con qué van a tener que ver? Si las raíces van pegadas al suelo, bueno, con el contacto con la realidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que van a representar las raíces, ojo, ¿a qué me refiero con raíces? Yo no me refiero al tronco, me refiero a las raíces que se ven acá hacia el suelo, ¿ya? Mucha gente omite las raíces, con las raíces hay que ser un poquito más quisquilloso porque de punto de vista de las caricaturas o de los dibujos animados, los árboles generalmente no tienen raíces, no se muestran. Ya, o sea, no sé, pues si estamos viendo de niños, qué sé yo, los Teletubbies o los Rugrats o cualquier cosa, los árboles son, si se fijan, son troncos, son copa, tronco, copa, bueno, y las típicas manzanitas de repente o esos elementos accesorios, pero las raíces poquitas veces se muestran, ¿ya? Sin embargo, lo que van a simbolizar tiene que ver con este contacto con la realidad, ¿ya? Y la base segura. Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo tener un tronco endeble, pero con raíces firmes. Entonces, esas raíces firmes me van a contrastar la idea de que un tronco delicado va a ser indicador de que esa persona está más bien inestable, desde el punto de vista de su autoestima o su autoimagen. Entonces, las raíces fuertes van a indicarme un contacto con la tierra, un contacto con la realidad, ya un examen de la realidad apropiado, y eh, a su vez, la presencia de estas raíces puede ser un elemento consolidatorio, un elemento extra de seguridad. Ya, eso es un poco la intención de las raíces. Ya. Entonces, tipos de árboles, por ejemplo. Árbol tipo cerradura. Entonces, ¿qué es el árbol cerradura? El que yo le he mostrado todas estas veces que le hago el ejemplo, ya que es este típico árbol así. Entonces, que es como árbol de Navidad, entre comillas, pero no, no es de Navidad. Pero es como de, yo le digo de copitos, como de copitos de nieve, ya, pero este árbol, si se fijan, es como un árbol tipo arbusto. Ya entonces el contacto hacia elementos externos o el tipo de ramas que tiene son cerradas. Aquí no hay apertura. Otra vez, las ramas son los brazos. Si los brazos están así, es porque hay una idea de cerradura u oposicionismo de contacto al exterior. En términos de la casa, es el equivalente a que la casa no tenga puerta o ventana. Claro, no quiero que nadie entre en mi mundo exterior. Como el árbol tiene que ver más con el yo, pero con el yo más corporal, si está cerrado es una negación incluso física, como no, no quiero que te me acerques, no quiero que me mires, no quiero nada, quiero pasar lo más desapercibido posible. Ya es el árbol tipo cerradura. Árbol disociado, ya que tiene que ver generalmente con cuestiones más de la línea de la ruptura de la personalidad, podríamos pensar en alguna psicosis o en trastorno un poquito más grave, ¿ya? Donde el tronco y las ramas están dibujados en dos mitades distintas, ¿ya? Entonces voy a tratar de buscar porque... Mm. Ya, esto es lo más parecido. Mm. Ya, entonces, si se fijan acá, efectivamente el árbol tiene un continuo, pero el elemento de las raíces es un elemento que pareciera no conectar tanto con este tronco, porque es un tronco lo que hablábamos. Este tronco no se aguanta esa cantidad de ramas. Ya es un tronco que tendría que ser un tronco más así, más achatado, más sólido, quizás, pensando como la lógica de un árbol muerto. Pero en general, este dibujo podría estar fragmentado. Ya y en lo concreto, ¿cómo son estos árboles que son partidos por la mitad? eh, Pueden ser así, por ejemplo, y que las ramas, incluso más extremos, no conecten con el tronco. Entonces yo les dibujo mi árbol desde acá.
Entonces, si se fijan, este es un dibujo partido a la mitad. Ya tiene dos partes. Una parte tronco y una parte de rama. ¿Ya? Entonces, como el tronco tiene que ver con las bases sólidas de este yo corporal, de esta personalidad, y las ramas tienen que ver con el contacto con el mundo externo, si eso está con una ruptura, significa que hay una disociación entre el mundo exterior y el contacto con la realidad, que es muy propio de eso, la psicosis, ya la esquizofrenia, todos esos aspectos, ¿ya? Obviamente que alguien dibuje así no es indicativo de que tenga esos trastornos, pero sí es un aspecto que puede ser llamativo, ¿ya? Y lo otro que también es muy característico, bueno, los árboles muertos, ya que un árbol muerto, la imagen que le copié. Esto es un árbol muerto, no tiene flores, no tiene ramas, o sea, ramas tiene. No tiene flores, no tiene hojas, no tiene frutas, no tiene nada. Esto es un árbol que está seco en otoño, ya la mayoría de las personas va a dibujar árboles vivos, entonces puede ser presencia a través de elementos medio psicóticos, aspectos de depresión, ¿ya? Aspectos de duelo. Entonces, ¿qué va a ser importante ahí? Por ejemplo, poder preguntar o identificar qué le pasó al árbol. Le podría preguntar al paciente por qué el árbol no tiene ramas quizá, o por qué no tiene flores, no tiene como hojas. Le podría preguntar hace cuánto tiempo está así, porque me puede decir que un tema de estación, que es de otoño, etcétera. Ya me puede dar ahí varios argumentos. Bueno, y la persona aquí no les cometa tantas cosas nuevas porque es la misma persona del HT, o sea, perdón, del test de la persona bajo la lluvia, ya son los mismos aspectos. Entonces, la persona va a tener que ver con este aspecto que a la persona le va a generar más rechazo de dibujar y que probablemente se le dificulte más. ¿Por qué? Porque es súper explícito y lo que yo siempre les decía, cuando uno le pide a alguien dibujar a una persona, se dibuja a sí mismo, ¿ya? Entonces, es muy común que ocurra eso, ¿ya? Representa aspectos más cercanos a la identidad consciente, por lo mismo que les digo, cuando yo le digo ya, dibuje una persona, uno se dibuja uno mismo y casi que lo hace conscientemente. Y ahí tenemos tres tipos de temas que pueden salir respecto a la identidad del yo, ya mi identidad actual, ¿cierto? Mi autoestima, mi autoimagen, mi psiquismo más interno, el ideal del yo, que cómo me gustaría ser, lo que yo les decía, que hay niños que se dibujan, no sé, si es un niño que, qué sé yo, lo discriminan por X cosa, va a dibujarse absolutamente contrario a eso. Si es porque alto, se va a dibujar más en una estatura, entre comillas, promedio. Si es una persona más bien baja, se va a dibujar una estatura más bien alta. Entonces, puede ser ese ideal del yo. O representaciones de personas significativas, ya que me dibujé a la mamá, a la esposa, a algún familiar importante, ya también puede darse. Entonces, la persona es un poco la integración de árbol y casa, pero ya de una forma más explícita. Entonces, si la casa era la representación del mundo interno, el árbol era este yo más corporal o esta imagen más física más que yo observo, la persona va a ser la integración de ambas, va a ser la integración de la imagen corporal, el concepto de sí mismo, la representación y los afectos. Entonces, la persona en el test del HTP es la forma más evolucionada de este mundo interior, ya o de las características de este otro persona, ¿ya? eh, Como yo les decía, hay una versión de HTTP que es integrado, donde va hoja, árbol, casa en la misma hoja, ¿ya? Entonces, ahí van a ver otros elementos de análisis que obviamente no vamos a revisar ahora, pero si van entendiendo la lógica, nos van a permitir ver en qué medida están integrados estos aspectos corporales, por ejemplo, con los aspectos más psíquicos, ya con la realidad externa. Entonces, tengo ya los tres elementos juntos, ¿ya? Y la otra variación es el HTTP cromático, que es con colores. ¿Ya? Entonces, el no poder borrar porque se retira la goma y dibujar con colores pone en evidencia la capacidad del sujeto para reparar errores del dibujo solo con nuevos trazos, indicando plasticidad y capacidad de adaptación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me adapto yo frente a no tener la posibilidad de volver a empezar o de poder borrar? ¿Ya? Entonces, además, los colores van a tener una interpretación en sí mismo que, por ejemplo, el test de lucha, ya que tiene mucho de esa lógica. Entonces, los colores rojos van a tener que ver generalmente con aspectos más hostiles, los colores café o tierra tienen que ver con este aspecto más de contacto con la realidad, más de elementos sucios, por ejemplo, ya sucio en el sentido de, bueno, sucio, ya como poco minucioso, digamos, ¿ya? Entonces ahí voy a tener distintas interpretaciones acorde al color, ¿ya? Entonces, eso nos faltaba revisar del HTTP, ¿ya? Entonces, no sé, ¿se entiende la lógica? Como les digo, la casa es el mundo interno, el árbol es la representación yoica más bien física, corpórea, y la persona en el test es la integración de ambas. Por eso se deja para el final, ¿ya? Porque además el test de la persona es el que opera de manera más consciente dentro del paciente, ¿ya? Porque se va a dibujar generalmente a él mismo, ¿ya? Entonces, duda respecto a eso. Pregunta. ¿Se entendió esto nuevo?
solo brevemente, ¿podría repetir para yo registrar acá deme un segundo. Casa, árbol, persona. Exacto. Sí. Ya, entonces tenemos que la casa Ujú. es el mundo interno, Exacto. ¿cierto? Después tenemos que el árbol, que son los instrumentos con los que cuenta la persona o cómo se representa. Eso tiene El un nombre, árbol la imagen corporal, llama el imagen yo corporal. corporal. Sí, la imagen corporal. Y la persona viene siendo la integración de estos dos, del mundo interno, Exacto. imagen corporal y estructura yoica. Claro, es que la estructura Mm, yoica sería la integración de la imagen corporal con el mundo interno. Ya, así es como un perfecto, pues. poco. Sí. Y tanto árbol, casa y persona nos muestran también elementos de vinculación con los demás. Y eso también es lo que Ah, tenemos que tener en vinculatorio. cuenta. Sí, siempre porque, como yo les decía, la casa, las puertas, las ventanas, en el árbol, las ramas, ya van a tener que ver con este elemento de vinculación. ¿Ya? De apreciación de la realidad también. En el Claro, caso del conexión con la árbol, realidad, claro, donde en la característica de las raíces, la característica de las ramas, lo mismo en la casa, la característica del suelo, las características del techo. Ya entonces, si se fijan, son elementos que se van repitiendo en general, no varían tan ampliamente. ¿Ya? el camino viene siendo la distancia, ¿cierto?, que coloca con el terapeuta. Exacto, En la sí. adherencia o la vinculación a la terapia. No necesariamente solo con el terapeuta, puede ser también con, y en general tiene que ver más con todo el resto de personas. Ya es como el contacto que establece alguien entre su mundo interno y la vinculación con los demás. ¿Ya? Perfecto. Gracias, profe. Súper. Esperemos un poquito. Ya, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta de esta última parte? Si no, para mostrarles la evaluación. Ya. Entonces, Ah, la de- evaluación. denme un segundito, sí. Tengo que mostrarles lo que. Ya. Entonces, compartir. Ya. Entonces, ¿se ve o no? Sí, profe, se ve. Ya, súper. Entonces, las instrucciones ahí las pueden revisar después, lo mismo de antes. Ya voy a agregar algunas cosas. Lo más importante siempre, porfa, así que si se pueden acordar, es formato Word, ya que fue algo que no les pedí en la primera evaluación y lo necesito. Ya, o sea, no me lo cambien a PDF porque si no, no les puedo hacer el feedback. Tengo que estar subiendo a la página esta que es como gratuita para transformar de Word a PDF, o sea, de PDF a Word. Se me descuadra el formato, a veces no entiendo los párrafos porque se entremezclan, entonces todo un problema, ¿ya? Así que lo más importante el formato, por favor envíenmelo en Word, ya no se les vaya a olvidar eso. Ya, entonces la primera pregunta dice, identifique a qué etapa del grafismo corresponde cada uno de los siguientes dibujos y justifique su elección, ¿ya? Entonces, supongamos que esta imagen uno que no es, ya por eso lo estoy diciendo, fuera, yo identifico, corresponde a la etapa del garabateo. ¿Por qué las líneas son, qué sé yo, no tienen conexión entre sí, no tienen ningún propósito de dibujar figura humana, no tienen. Entonces, eso, una breve justificación, identificar a qué etapa corresponde. ¿Ya? Entonces, 2 puntos por identificar la etapa y 2 puntos por explicarla. ¿Ya? Entonces, son 3 imágenes. La imagen uno, ya que esta imagen es reciclada de la clase, ya no está en la PPT, digamos que era, pero sí lo conversamos. La imagen 2, ya que creo que también pueden identificar fácilmente qué es. Y la imagen 3, ya que esta quizá un poquito más difícil, pero también hay una que es muy similar en las diapositivas. Ya, entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Entonces, a partir del dibujo de la persona bajo la lluvia presentado a continuación, analice los siguientes aspectos. Contenido respecto a la lluvia. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la lluvia? Bueno, ¿qué características tiene? ¿Qué querrá decir? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Características del paraguas.
que está acá, ya nosotros hablamos qué pasaba cuando está el paraguas cerrado, tipo de Sí, vestimenta, entonces aquí vemos que hay botas de lluvia, abrigo, gorro, todo eso que conversamos, las nubes y los charcos, ¿hay algún elemento distintivo que les llame la atención? Bueno, ya la presencia de charco indica ciertas cosas que conversamos. sí. Y la E les pido que hagan una hipótesis general a partir del dibujo. Ya, o sea, cómo ustedes observan el estado mental general del paciente y las características de su mundo interno. Ya, entonces, ¿qué podría decir yo? A partir de los elementos recabados previamente, se presenta o se puede visualizar que el paciente hace un uso apropiado de sus mecanismos de defensa. Por ejemplo, frente a las adversidades, pareciera que el paciente sabe tomar medidas en torno a eso. En general, es un paciente que no se ve superado o, bueno, puedo hipotetizar, ¿cierto? Una serie de cosas. Podría hipotetizar incluso que un paciente que a lo mejor está con sintomatología más depresiva o es un paciente con mecanismos de defensa apropiado, adecuado, ¿ya? Eso les pido en la pregunta 2. Nuevamente tiene 12 puntos, ¿ya? Y en la 3 les pido que establezcan un análisis general del siguiente dibujo de la familia, señalando a lo menos 4 elementos que destaquen en torno a tamaño relativo de cada figura, orden de dibujo de los personajes, dibujo de detalle y perfección, ubicación de los personajes. Ojo, no les estoy pidiendo que de los 4 sean uno de cada una de estas cositas que les enumeré, sino que se las estoy poniendo como ejemplo. Si ustedes quieren destacar 4 elementos en torno a dónde están ubicados los personajes y me quieren hablar de la ubicación de cada uno de los personajes y eso lo pueden analizar, lo hacen, ¿ya? Si solamente, por ejemplo, les llaman la atención los detalles, entonces aquí les doy una pista, no sé, pues este niño tiene patines, entonces si le llama la atención patines, les llama la atención detalles en los lentes, por ejemplo, en el sol y algún cuarto detalle que encuentren, pueden hablarme únicamente de los detalles, ¿ya? O pueden mezclarlo, entonces me pueden hablar del detalle de los patines, me pueden hablar de la ubicación de los personajes, me pueden hablar del tamaño de las figuras, ¿ya? Eh, Me pueden hablar del orden, ¿ya? Entonces, eso. ¿Qué les voy a consignar yo acá? Que es importante que me acabo de acordar. Les voy a dejar escrito quién es el protagonista, ¿ya? De hecho, lo voy a hacer al tiro. Entonces, eh, o lo voy a escribir. Ya, entonces, el protagonista del dibujo lo van a considerar el niño de polera verde. Ya por si le sirve de antecedente en torno a la forma en que están ubicados los personajes. Ya, está en realidad un dato que Es no es necesariamente importante. necesario. Claro, pero les puede servir. Sí, así que Sí, dejémoslo es así. Ya, entonces, importante. el protagonista va a ser el niño de la polera verde. ¿Ya? Es verde eso, ¿cierto? Verde, Verde verde, canario. claro, ya, bueno. Verde Polera limón. verde. Verde limón, claro. Verde manzana. Más- Vamos a ver, verde. Vamos a ver ustedes saben que estadísticamente la gama de colores que ve los hombres son bastante más limitadas. Y así que para mí eso es verde, verde uno, verde 2, no, no hay mucha gama de colores. Ya, sí, bastante limitada en ese aspecto. Eso, ¿ya? ¿Qué me faltaría agregar? Me faltaría agregar una pregunta respecto al tema del HTP, ¿ya? Puede que sea respecto a, les ponga una casa, un árbol y una persona, puede que sea un integrado, ya yo creo que los vamos a hacer por separado porque fue el que más revisamos. Y a lo mejor le agrego una pregunta 5 que tenga que ver con que reflexionen cada uno de los miembros del grupo, tal como hicimos en la prueba pasada, una pregunta como por miembro, por integrante, respecto a que me nombren o que reflexionen en torno a beneficios y desventajas del uso de las pruebas gráficas, ¿ya? Y con eso cerramos la prueba. Eso sería. Entonces, no sé, ¿se entiende la lógica de la prueba? ¿Se entienden las preguntas? Cuénteme un poquito, denme ahí un poquito de feedback. Profesor, tengo una Dígame. sola pregunta. Por Ajá, ejemplo, no sé si me puede mostrar el de la representación de la persona bajo la lluvia. ya, acá. Uno podría decir, una persona cualquiera diría, persona que se encuentra, por ejemplo, relativamente encorvada. Ya, a mi visión, Mm, muy singular. Pero eso tiene una designación en la psicología, tiene un nombre, de acuerdo a eh, su postura anímica. ¿Cómo es que se le dice a eso? Que no lo he podido pillar, lo vi en un informe psicológico, a un ya. análisis de una persona, por ejemplo, niña que se encuentra, no sé, pues, en el informe salía que se encontraba desanimada y posturalmente Claro, tienen nombre. Pucha, por lo tiene el general aquí yo he nombre, no me visto puedo harto el acordar. tema de cabizbajo, por ejemplo, postura cabizbaja, que es como con la cabeza así, ¿ya? Sí, O podría ser encorvada,
¿ya? O podría ser retraída, también se habla de postura retraída, cuando son como así, como el hombro hacia adentro y la cabeza igual. Entonces, no se preocupen si no tienen los tecnicismos al final, lo que ustedes Ah, ya. consignen, mientras esté bien justo, porque, a ver, este tipo de preguntas no tiene a ver, no tiene una sola respuesta correcta. Ahora, si usted me pone, no sé, es que no les quiero dar más pistas, pero si me ponen, qué sé yo, el paraguas se encuentra perfecto respecto a lo que se espera dentro de los mecanismos de defensa, eso está malo, porque es evidente que no. O sea, les doy esa última pista, pero evidentemente algo pasa. Ahora, cómo lo interpreten o la vuelta que le puedan dar, va a estar bien en la medida que esté bien justificado. Ya, si usted me dice que insiste, entre comillas, y no tomamos en cuenta lo que hablamos en clases, que le gusta mojarse con la lluvia, como lo conversamos, que puede ser, claro, no le estoy pidiendo eso porque no hay un caso clínico. No le estoy diciendo en ninguna parte que le guste mojarse con la lluvia. Entonces, lo que Claro. ustedes tienen que analizar es lo que hemos conversado respecto a lo que yo podría observar del punto de vista gráfico. Ya, solamente eso. No hipoteticen en torno a las condiciones, no, es una niña que le gusta mojarse, fin de la pregunta. ¿Ya? Como, no, po, o sea, Game ¿cómo over. sería cuando no hay paraguas? No hay paraguas abierto, ya que también lo he hablado. Gracias, Eh, profesor. eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Se entiende la lógica de la prueba? Es más o Profesor, menos lo que hemos estado disculpe, revisando. Dígame. profesor, disculpe, en el prefacio sale la fecha el 27 y usted indica el 28. Ah, No ya. s- me parece. ¿Dije 28? ¿No dije 27? Según yo escuché 28. Ya, dejémoslo hasta el 28. Ya no hay problema. Gracias. Gracias, Carlos, ¿cierto? No, no es Carlos. Claudio. Claudio. Ah, por ahí. Claudio, por ahí. Estaba cerca. Eh, ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende más o menos la lógica? ¿Sí? Ya, entonces voy a terminar de construir la prueba. Se la voy a subir a la carpeta de unidad 2 ya para que la revisen ahí. Y eso, ya les pido el favor ahí si tienen grupo de generación o entre ustedes de sección, que le avisen a los compañeros que no se conectan que la prueba va a estar disponible ya en la carpeta. Ya, entonces vamos a tener 10 días para hacerla. De más decir, si tienen dudas, mándenme correos, no hay problema. Lo peor que puede pasar es que me demore en contestarles, ya, pero tienen, o sea, le estoy dando la facilidad y entre comillas tienen como, no sé si la facilidad también es como su derecho, pero yo estoy ahí para que ustedes me puedan contactar, pues vamos a estar sin vernos 14 días, entonces lo que no se entienda, las cápsulas que les suba o de la evaluación, lo que tienen que hacer o lo que sea, tienen que escribirme. Ya eso es algo que después no se pueden justificar respecto a no lo entendimos, no sé, porque yo le estoy dando entre comillas la apertura de que ustedes me hablen con toda confianza, ya las veces que sea necesario. Insisto, lo peor que puede pasar es que me demore un poco en contestarle, ¿ya? Pero eso, entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, lo que sea, vamos a quedar hasta acá. Entonces, voy a terminarla. Yo creo que en unos 10 15 minutos les subo la prueba y ustedes pueden ya administrar este tiempo que les quedó de clases para ir conversando, ver con qué grupo lo van a hacer o si lo hacen solos, tampoco hay problema. ¿Ya? Así que eso. No nos vamos a ver en como 15 días más, así que nada, desearles bonitas fiestas, obviamente ahí en la medida de cada uno, ¿cierto? Hay harta expectativa en esta época que de repente es un poco angustiante, pero a menos que lo puedan disfrutar, ya sea solo o acompañados, como sea, pero que siempre sea lo más grato posible. De mi parte, desearles, obviamente, que sea súper feliz y súper grato, ¿ya? Así que eso, Profe, perdón, es que llegué un poco dígame. tarde. Decir que la próxima semana no hay clases. No, Ah, porque es no, feriado, justo el miércoles es feriado. exacto, Y ahí nos van a entregar una cápsula o se exacto. recupera después? No, cápsula Ah, para el 25 y para el 1, ya porque fue la indicación que se nos dio, porque los feriados en teoría no es culpa nuestra, así que tampoco para recuperarlo implicaría como que todos gastáramos tiempo extra y no es justo, no es justo para usted al correcto, final, claro, claro. Correcto. así que eso, Ya, muchas gracias, profesor. de nada, Daniela. Bueno, eso, ya disfruten, descansen, cualquier cosa me pueden hablar, ya intenté ahí que la prueba sea lo más accesible posible, cosa que no tampoco les quite tanto tiempo en esta época, que obviamente no es la idea estar ahí full estudiando, así que eso. Profe, Dígame. en mis cursos psicodiagnóstico clínico, unidad 2 en descarga aquí el material, ahí va a colocar la Sí, evaluación. donde mismo están los PPT. Ya siempre ahí acuérdense de los PPT. Donde está esa carpeta, les voy a dejar la evaluación. Ya, así que Gracias, profe. eso. Los dejo entonces, que descansen. Buenas noches, estamos ahí hablando. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao, 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 profe. felices Pase fiestas. Cuídense. bien. Muchas Chao, gracias. profe. Gracias. Chao, chao.